Sánchez Pinzón. Culturama en la radio. Excelente mañana para todos ustedes, amigos radioyentes de esta versión 387 de Culturama en la radio para hoy jueves 7 de abril del año 2022. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde usted se encuentre. Le damos las gracias por permitirnos comunicarles a ustedes hoy un programa especial, un espacio diferente para reflexionar en torno a un tema en especial, la educación y todas esas facetas, porque se trata de algo integral. Hoy le agradecemos de manera cordial a Matthew Ortiz, quien está en los controles. Gracias, Matthew. Y al ingeniero Melquiades Olmo, que está también en los controles de todas estas redes digitales que nos permiten llegar también a los hogares. Melba, muy buenos días. ¿Quiénes serán hoy nuestros invitados? Excelente día para todos los amigos de Radio Chiriquí. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Yo tengo un saludo antes de anunciar a los invitados, un saludo muy especial para una cumpleañera de la comunidad de Potrerillos Arriba, doña Ivette Pití. Gracias por su siempre espíritu de colaboración con la comunidad. Larga vida para ella. Le desea pues el equipo de Culturama. Con gran placer tenemos como invitados especiales de hoy al coordinador regional de la Fundación Friedrich Ebert, el profesor Anastasio Rodríguez Zúñiga. Él es economista de formación y desde el 2010 dirige el programa de liderazgo sociopolítico para jóvenes agentes de cambio en Panamá. Y desde el 2017 es el coordinador regional para Centroamérica del proyecto de formación de liderazgo juvenil Brújula, dos proyectos emblemáticos de esta fundación. Le acompaña la licenciada Yarixa Espinosa, abogada, ambientalista, investigadora social, quien ya compartió parte de sus experiencias en un programa anterior porque ella es egresada de esta fundación alemana. Así que ellos nos van a hablar en unos minutitos de la ejecutoria de la FES en nuestro país porque ya tienen 23 años y vamos a ver el impacto de su trabajo en este breve tiempo pues van a tratar de narrarnos, de concentrar esa historia de 23 años en Panamá con la FES. Adelante, Milagro. Gracias, Melba. Bueno, Matthew, antes de formularles la pregunta para hoy, vamos a escuchar un mensaje de esa organización en el plano nacional que está tratando de cerrar la brecha digital que existe. Imagínense, aquí en las áreas urbanas hay acceso a Internet, pero en nuestras comunidades alejadas, ahora que el acceso a esta red de comunicación es prácticamente un derecho humano, ellos no lo tienen, así que los limitan en esta competencia que hay. Vamos a escuchar el mensaje de Infoplazas AIP. Adelante, Matthew. Infoplazas AIP son centros comunitarios de acceso a la información y el conocimiento con la finalidad de disminuir la brecha digital. Nuestro compromiso, conjunto a nuestros asociados, atribuye a la existencia de 95 centros comunitarios en Chiriquí, 11 en la comarca Nove Buglé, 2 en Bocas del Toro y 49 en Veraguas, que sirven como apoyo e impulso en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Si deseas establecer un centro en tu comunidad, contáctanos en nuestras sedes regionales, en David, en la calle Segunda frente a las oficinas de la lotería, en Veraguas, frente al Colegio Santo Puga, en Plaza España. Nuestros horarios de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y los sábados hasta las 12 de mediodía. Teléfonos en David 774-7517, en Veraguas 998-3902. Nos puedes encontrar también en Facebook, Instagram y Twitter como Infoplazas AIP. Bueno, ahora sí vamos a formularles la pregunta para hoy. Recuerden que el objetivo de este segmento de la pregunta es que investiguen y también dar a conocer algunos puntos interesantes de nuestra historia, de nuestra geografía. Ya Melba está mostrándole para nuestros televidentes porque el programa de Culturama en la radio lo estamos grabando, se va a transmitir por YouTube, de manera pues que los oyentes de otras partes del mundo también puedan tener la oportunidad de escuchar esta versión de Culturama en la radio. La pregunta para hoy es: ¿qué personaje de nuestra provincia participó en la fundación del Partido Feminista de Panamá?
Está prohibido que Yaritza y nuestro invitado, el profesor Anastasio, nos den la respuesta. Esto es para nuestros radio oyentes que nos sintonizan en Renacimiento, en Tolé, en Alange, en Bugaba, en Dolega, en todos nuestros distritos. Así que vamos a que investiguen qué personaje, nacido aquí en nuestra provincia de Chiriquí, participó en la fundación del Partido Feminista de Panamá. Y esto porque vamos a hablar hoy sobre la participación ciudadana en todos los movimientos que dirigen un Estado, que son de muchas maneras. Melba, ¿cuál es el premio para hoy? ¿Lo estás mostrando? Así es, un libro, La Mejor Compañía. Y en este caso, por cortesía del doctor Stanley Gécado Moreno, su obra Alexander Wetmore y las aves de Panamá. Aquí él rescata las 22 experiencias o las expediciones de este estudioso de las aves que le sirvieron para escribir esa obra famosa que se llama Las aves de la República de Panamá. Este es el premio para hoy, una especie de Biblias para los amantes de las aves, los dedicados a la ornitología. Este es el premio. ¿Sí, Milagro? Melba, yo le agrego a eso porque vas a decir que eso es para los científicos, los biólogos, los que andan. No, esto es un documento de historia local, Yaritza, que te pone a viajar allá por Chimán, por Taboga. De hecho, en una de las páginas aquí. Te pone a ver los fósiles que existieron en Ocú. Es una fascinante porque te da detallitos de los pueblos de Panamá, desde la frontera con Costa Rica hasta la frontera con el Darién. Súper interesante. Mencionaba Taboga, Melba, porque aquí hay unos relatos de cómo la isla de Taboga, uno de nuestros invitados es nativo de ahí, le decía que yo poco conozco personas nacidas ahí, y cómo fue durante en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial un sitio de defensa de los Estados Unidos, y cómo eso impactó en la vegetación del lugar, y bueno, todas esas estructuras que se establecieron. Así que es un libro fascinante. Bueno, la pregunta, la repetimos para este premio interesante. ¿Qué personaje de Chiriquí fundó el Partido Feminista de Panamá? Sí, era un personaje chiricano y lo pueden encontrar en Google buscando, lo que no existe en Google no existe en el mundo. Bueno, llamar al 775-3472, también al WhatsApp de la emisora que es el 6967-9815, decir el lugar y el nombre, ¿verdad? Eso es lo importante para nosotros, saber de dónde nos están escuchando. Y esta pregunta es también por cortesía de la empresa Transmisiones y Repuestos Panamá. Ellos son especialistas en reparaciones de transmisiones automáticas. Si usted quiere contactarlo, los números son el 6410-1193, también el 774-1039. Vamos entonces al segmento más importante de la programación, Milagro. Así es, el segmento lo hemos denominado La Educación que Queremos, y en esta mañana nos acompañan dos miembros muy representativos de una fundación internacional. Estaba leyendo que sus orígenes son de los años 20, 1925, 27 por allá, así que tienen una larga trayectoria, y en nuestro país la fundación está hace 23 años, mencionaste, Melba, ¿verdad? 23 años, así que también tienen mucho recorrido y sobre todo tienen muchos aportes de los cuales nos van a hablar hoy. Y sobre todo, Melba, queremos que hagan énfasis porque nos están escuchando de diferentes puntos de la provincia y de otras partes del país, de cómo nuestros jóvenes o cómo los adultos ya pueden involucrarse en estos proyectos, en estos programas de capacitación para generar conciencia ciudadana, para generar el interés por participar en la toma de decisiones políticas, ambientalistas. Bueno, la política está en todo. Ellos van a comenzar a aclararnos estos conceptos básicos. Buenos días, adelante, Melba. Sí. Milagro, aclaraste por cortesía de quién es este segmento. ¿Verdad? No podemos dejarle de dar las gracias al Instituto Nueva Luz. Ahí nos debe estar escuchando nuestro amigo Rodrigo Vargas, que ellos están promoviendo sus bachilleratos y también sus técnicos superiores reconocidos por el Meduca. Les recordamos que ellos están instalados en la avenida Quinta, en ese edificio que tiene más de 100 años, el de la óptica Centeno, que está ahí en toda esa esquinita de la avenida Quinta, cerca de Romero. Ahí están ellos prestos a atenderlos en el teléfono 850-6811. Ese es el número del Instituto Nueva Luz, 850-6811. Ahora sí, bueno, Melba. Sí, a mí le voy a ceder la palabra en primer lugar al profesor Anastasio Rodríguez Zúñiga. Dijimos antes que él es el coordinador regional de la Fundación Friedrich Ebert.
Él se ha desempeñado también como consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y MIDES, y como evaluador de proyectos sociales y juventud con enfoque de género, con una experiencia de 25 años como docente universitario, mira, y también coordinador y profesor de pregrado y posgrado por 23 años en la Facultad de Economía en la Universidad de Panamá. Tenemos un economista que lidera esta institución de prestigio que hace docencia en política. Y yo le dejé tarea ayer al profesor Anastasio y le dije, por favor, que hoy por hoy, con la situación que vive el país, no queremos oír hablar de algo que nos suene a política, pero la partidista, la electorera. Hablamos de educar en política y que nos distinga lo que es hacer buena política. ¿Quiénes haríamos política sin estar inscrito en partido? Entonces, que empecemos por esa distinción. Bienvenido al profesor Anastasio y a la amiga Yarixa Espinosa. Bienvenido. Gracias, Nelva, Milagros, al equipo de Radio Chiriquí por esta oportunidad de este espacio, y a Yarixa, qué bueno tenerla aquí con nosotros, egresada de los programas de la Fundación. Bueno, primero comentarles, la Fundación tiene más de 45 años de estar en Centroamérica. Somos una red centroamericana, no somos una oficina aislada, sino que somos parte de una red de los 6 países de Centroamérica, desde Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Panamá y Costa Rica. Y en ese sentido tenemos un trabajo de juventudes, un proyecto juventudes, que lo coordina incluso nuestra representante alemana Eva Neles, que también tiene su sede en Costa Rica. Y bueno, en el caso panameño, ya tenemos más de 23 años de tener la oficina aquí en Panamá, trabajando en 2 líneas de trabajo: juventudes y el tema de transformación social y ecológica. Y sí, efectivamente, hablando de política, nosotros vamos más allá al concepto tradicional de la política, que es pensar que solamente hace política el que está organizado en un colectivo político o en un partido. Creo que es importante plantear que la política es una ciencia primero, no es algo que se genera improvisadamente. Hay gente que se endosa el apellido de político o política, pero aquí hablamos de ciencia, de formación, ¿no? Estamos hablando de gobernar, es una ciencia, y organizar colectivos, construir tejidos sociales en los territorios conlleva ciencia. Entonces, de eso hablamos. Entonces, cuando hablamos de política, siempre me gusta usar este ejemplo rápido, y es que los compañeros que en este momento, en cualquier comunidad de este país, en este momento están peleando, por ejemplo, porque no les llega el agua, porque no tienen electrificación, ese grupo humano organizado está haciendo política. Eso es política. Es incidir en los problemas públicos, ¿no? Organizarnos para tener incidencia, para que el Estado nos escuche, para que el Estado pueda generar respuestas políticas públicas. Entonces, comienzo con este elemento para el debate, porque creo que es importante dejarlo claro, que cuando hablamos de política, todos somos sujetos y sujetas políticos, estamos constantemente tomando decisiones, y al final lo que queremos es resolver problemas públicos cotidianos, y en eso se basa también la política. Melba, él mencionaba algo fundamental: incidir en la toma de decisiones en todos los renglones que tiene una sociedad en su desenvolvimiento. Pero para esa incidencia tenemos que estar capacitados, tenemos que instruirnos, que formarnos. Ahí es que entra usted con la Fundación Friedrich Ebert a formar desde la temprana edad. Ustedes están trabajando, nos decía, desde los 18 años, ya cuando el joven ya es mayor de edad y tiene conciencia para decidir, me voy por aquí o me voy por allá. Háblenos un poco de estos programas de ustedes para trabajar con la juventud desde ya. Sí, bueno, primero les hablaría del programa Agente de Cambio, que es el programa más emblemático que tiene la Fundación. Tiene más de 40 años de realizarse en los países de Centroamérica. En el caso de Panamá son 23, y es un programa precisamente de formación sociopolítica, donde participan jóvenes de organizaciones diversas, movimiento campesino, grupos feministas, grupo LGTB,
o jóvenes universitarios, de cooperativas, de partidos políticos, sindicatos, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de actores que participan en este programa y es un programa que precisamente está orientado a generar herramientas para la transformación. Buscamos crear referentes en la política, que un joven esté contextualizado con el contexto en que vive, pero en un ambiente colectivo donde interactúa con otros jóvenes que tienen realidades distintas, porque estamos hablando de un programa que convoca jóvenes, sujetos políticos en sus territorios, hablando en el caso de Panamá, de casi todas las provincias tenemos egresados del programa porque se permite y se induce a la participación de jóvenes que están haciendo trabajo en territorio, no solamente en la capital, y eso replantea también generar un pensamiento crítico. No somos un programa que te enseña a hablar bonito en público, no damos cursos de oratoria, no somos un programa que de alguna manera te ayuda para llegar a un puesto público, llámese diputado, llámese alcalde, sino que también estamos pensando en esa lógica de que la política se da en todos los espacios, se da en el sindicato, se da en las casas, se da en el territorio, se da en el barrio. Ahí se hace la política. Las escuelas, las iglesias, entonces creo que todos los espacios. Sí. Y eso me lleva a preguntarles a los dos, con ese primer programa estrella, Agentes de Cambio, es cómo ustedes se mueven. 23 años, por ejemplo, para mí, yo los escucho por Yarixa la primera vez, cómo están llegando, cómo captan a los jóvenes. Ya dicen que cooperativas, partidos políticos, academias, sindicatos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo aterrizan acá? Los chiricanos que lo están escuchando, Bocas del Toro, la comarca, ¿cómo saben que, oye, me vienen? ¿Dónde llegan? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que ustedes utilizan? Háblenos un poquito así como más desmenuzadito. Sí, bueno, se hace una convocatoria que se sube a las redes todos los años, pero también tenemos compañeros y compañeras egresadas que hacen un trabajo de divulgación del programa en el territorio y los chicos nos llegan referidos de las organizaciones. Nosotros, por lo general, todos los jóvenes que participan vienen respaldados de una organización, no es que llegan individualmente, hay una organización que los respalda. Creemos en que queremos fortalecer los grupos humanos, los colectivos organizados, y de alguna manera ellos todos los años en el mes de, principalmente entre el mes de enero, febrero, marzo, estamos reclutando jóvenes para una nueva generación y hay requisitos que se establecen en el programa de primero estar participando en una organización, tener más de 2 años de estar participando en esa organización, tener algún grado de liderazgo dentro de esa organización y eso nos permite a nosotros que hemos podido incluir en el programa a jóvenes diversos de las diferentes provincias. Entre eso está Yarixa, que puede hablarnos un poquito mejor cómo ella entró al programa Gente de Cambio. Ahí casualmente quería darle esa oportunidad a Yarixa. Ella es de Dolega, nativa de esta zona del norte de nuestra provincia, y nos va a narrar cuál es su experiencia con este programa Agentes de Cambio. Cómo fuiste recomendada por un colectivo, me imagino, de naturaleza ambientalista, que son los que endosan tu ingreso a este programa de la Fundación. Bueno, buenos días. Felicitaciones a Radio Chiriquí por su aniversario. Eso es una cuestión muy importante. Es una emisora que ha construido opinión pública, que ha fortalecido la libertad de expresión y un ente, digamos, central en el proceso de democratización de nuestro país. Ese es el alcance que tiene Radio Chiriquí y es un legado generacional y que, a ver, que no conocemos de siempre a don Ramón, pero sí lo identificamos como un referente en términos de un ciudadano ejemplar, un ciudadano politizado, un ciudadano consciente del rol que vivía en ese momento histórico y el cual también asumió. Dicho esto, bueno, agradecer a Culturama y también a los amigos de
del equipo técnico de Radio Chiriquí, como Melquiades Olmos, también que le tenemos un gran aprecio. Yo ingreso al programa Gente de Cambio postulada por 2 organizaciones, por Colibrí, obviamente, Colibrí de Dolega, y por el colectivo Voces Ecológicas, que es un medio de comunicación alternativo que trata y prácticamente tiene un observatorio sobre conflictos socioambientales en el país. El proceso es largo, esto no es que llegué yo y aquí estoy y entro. No, y Anastasia se ríe y me permito contar una anécdota. Yo presenté mi documentación, la carta y todo lo demás. Cuando uno se postula, se hace una evaluación. Luego de esa evaluación de tu perfil, te hacen una entrevista, 1 a 1. Luego de la entrevista, participas en un espacio grupal donde están los preseleccionados y en ese ejercicio se hace como una observación de las distintas habilidades que tienes para interactuar en grupo, para argumentar. Ya debes traer, digamos, algún tipo de bagaje que lo debe hacer y te debe formar la organización en la que perteneces. En este caso, partido político o el sindicato, la organización de la sociedad civil. Dentro de la sociedad civil, las organizaciones ambientales, campesinas y tal, las que sea que postulen, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que ese día estaba en el elevador y voy entrando al salón. Y estaba un personaje del PRD, de aquel entonces, estamos hablando del 2010, y me dice, ¿vienes para Gente de Cambio? Yo saliendo del elevador, ¿sabes? Vengo de Chiriquí, uno a veces no tiene esa malicia, siempre uno está como es joven, está con ganas de hacer cosas y estás de muy buena fe. Y me dice, dile que fulano de tal te recomendó. Yo no dije nada, afortunadamente, yo entré, yo iba como con mi meta clara. No necesitaba esas credenciales, no necesitaba. Ay, no, y recomendaciones de nadie. Ya yo tenía mi respaldo, era Colibrí, era mi organización, porque eso también te lo da tu organización, la seguridad, ese acompañamiento como líder, esa articulación, no solo para este tipo de procesos, sino mira lo que estamos debatiendo, es cómo otros grupos tratan de influir sobre tu personalidad, sobre cómo debes comportarte, cuestiones que después, muy avanzado el programa, le conté a Anastasio, oye Anastasio, mira, me pasó esto, aquel momento, y me dice Anastasio, más vale que no lo hiciste, porque si no, no estuvieras aquí. Te hubieran desclasificado. De una. Referida por el porque, claro, porque lo que pasa es que no importa si es el partido o la organización, yo no me atrevo, y desde el 2010 que soy egresada he estado en el proceso, ahora soy parte de la planta docente del programa Gente de Cambio, y yo no me atrevo ni a sugerir a nadie, o sea, usted venga, participe, postúlese, porque entendí que en este espacio estas lógicas y estas dinámicas no son aceptables y no están permitidas, porque atentan precisamente con los principios que estamos tratando de erradicar y que se han institucionalizado. Esos antiprincipios se han institucionalizado porque todo el mundo piensa que por el contacto, porque conozco. Entonces, nosotros no podemos seguir pensando que queremos construir una identidad, unos jóvenes con pensamiento distinto, pero con las mismas prácticas anteriores o de otros. Entonces, Gente de Cambio tiene, y voy a entrar un poquito ya a la parte de contenidos. Nosotros, como dijo Anastasio, es ciencia. Aquí se argumenta en conciencia, nosotros tenemos lecturas obligatorias, los docentes dejamos lectura a los estudiantes. La planta docente está integrada por politólogos, economistas, sociólogos. Yo tuve la fortuna de tener a Raúl Leis como docente, ¿recuerdas, Anastasio? Sí. Tenemos antropólogos, tenemos filósofos, historiadores, es decir que creo que es el único programa en Panamá, y conozco varios programas, que integra una visión interdisciplinaria. Entonces, no es lo mismo ver un problema desde una perspectiva, sino que se genera un debate desde distintas perspectivas y eso te permite también ampliar tu conocimiento sobre un problema determinado, ¿no? Porque también los problemas son diversos. Entonces, no podemos seguir pensando que debemos comprender nuestra sociedad desde prenociones, desde prejuicios, desde como nosotros conocimos hace 10 años
los problemas. Ahora son totalmente distintos porque hay una serie de interacciones y de elementos que van a influir tanto en quien está tratando de comprender como quien toma las decisiones políticas. O sea, un tomador de decisiones políticas que piensa que está en el Panamá de 1991 con las mismas prácticas políticas, trabajando para las mismas élites políticas en función de sus intereses, lastimosamente lo que está haciendo con esa idea es deteriorar el proceso democrático que se inició desde 1989 en nuestro país. Y eso es grave. Dígame, Melba. Sí, vamos sintetizando las ideas porque aquí la crueldad del tiempo nos va a caer, porque una hora de programa y el señor Anastasio, el profesor Anastasio Rodríguez, solamente ha comentado uno de los programas de esta fundación, que es Agente de Cambio. Le faltan 4. Vamos siguiendo y comentando con Yarixa, intercalando, pero vamos avanzando. ¿Cuál es el segundo programa? Antes que participe Anastasio, le tenemos que dar otra oportunidad a nuestros radio oyentes para que conozcan la pregunta, aquellos que se acaban de conectar. Estamos en el segmento La Educación que Queremos con 2 representantes de la Fundación Friedrich Ebert. Y la pregunta para hoy es: ¿qué personaje de nuestra provincia de Chiriquí participó en la fundación del Partido Feminista de Panamá? Esa es la pregunta para hoy. Don Anastasio, tiene que comentarnos sobre los otros programas de la Fundación. Sí, con mucho gusto. Sí, bueno, hablar de Agente Cambio nos puede llevar toda la mañana, ¿verdad? Sí, tenemos, bueno, Agente Cambio fue precisamente la génesis de los demás programas, porque también nos dimos cuenta que teníamos jóvenes, por ejemplo, en el movimiento sindical, que necesitaban formación, ¿no? Porque decíamos, no solamente ser representativo de un colectivo de trabajadores, sino que también es importante saber que hay técnicas y disciplinas que son necesarias para el acompañamiento de los derechos laborales. Y ahí nos dimos cuenta que era necesario entonces desarrollar un programa como Brújula Sindical, que es un programa también para dirigentes sindicales, donde debatimos temas como negociación colectiva, la brecha salarial, el sindicato del futuro, todo el tema que tiene que ver también con la realidad del mercado laboral, todo el tema del impacto de la tecnología en los mercados laborales. Entonces, es un programa también para jóvenes, hombres y mujeres, dirigentes sindicales de las organizaciones sindicales que tiene el país. Es un programa único en la región. Somos posiblemente el único país que lo está haciendo y posiblemente este año en Honduras se esté abriendo la versión de Brújula Sindical en función de la experiencia panameña. Tenemos el otro programa que es Brújula Mujer Joven, que es un programa que iniciamos también hace 3 años, donde Yarixa me acompañó también como docente de ese programa. Es un programa para mujeres, solamente para mujeres de partidos políticos, jóvenes entre 18 y 35 años, y es una alianza estratégica con el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, FONAMUT, y es un programa único también en la región. Somos el único programa de la región que forma mujeres en política, jóvenes, con herramientas, buscando precisamente generar este pensamiento crítico de mujeres jóvenes que participan en un ambiente tan complejo como es participar en la política. Sabemos que las mujeres tienen toda una carga para poder participar en política, obstáculos, y creíamos que era importante un espacio donde pudiéramos generar una mochila de herramientas para que ellas pudieran incidir en la política. Entonces es un espacio. Profesor Anastasio, una preguntita. ¿Cuánto duran estas capacitaciones? Ustedes hablan de programas, ¿son meses, semanas, años? Los programas están estructurados en módulos, son módulos temáticos. Por lo general los programas tienen 5 módulos, la gran mayoría. Agente Cambio tiene 6, Brújula Sindical tiene 4, Brújula Mujer tiene 5, y los otros programas también que les voy a hablar también tienen otros módulos. Son módulos que los hacemos mensuales para tratar de dar tiempo que los jóvenes y compañeras puedan tener los permisos de trabajo, puedan organizarse, puedan planificar. Y los hemos dado tanto de forma presencial, pero también navegamos a lo virtual en función del tema del contexto de la pandemia. O sea que nosotros incluso en el 2020 tuvimos abierto todos los programas, desde Brújula Sindical, Agente de Cambio, Brújula Mujer,
también abrimos en ese contexto de la pandemia un programa en Colón, en la provincia de Colón, que se llama Protagonistas del Cambio, también para jóvenes de los territorios y de áreas de exclusión en la provincia de Colón. Y hemos abierto recientemente con la Secretaría de Energía, donde hay otro agente de cambio egresado que se llama Jorge Stack, que es el secretario de Energía. Hemos abierto un programa que se llama Academia ODS 7, vinculado al tema energético. Ahí estamos trabajando también con jóvenes profesionales que están en el mundo del desarrollo energético, la transición energética. ODS 7, díganos de qué consiste eso. Ese es un programa de formación para jóvenes profesionales, también entre 18 y 35 años, que están vinculados precisamente al sector público y privado del tema de la energía, el tema de la descarbonización de la economía, el tema de la huella ecológica, el de nuevas fuentes energéticas para generar energía. Es un debate, es un programa también de 5 módulos que lo hacemos en alianza con la Secretaría de Energía, pero también con algunos organismos internacionales que están vinculados al tema de la sostenibilidad ambiental y del tema de generar nuevas prácticas de gestión de la energía. Ya mencionó los 5 programas, porque el último, ahí es la Academia ODS 7 y el plan piloto en Colón. Usted habló de un personaje allí, no sé si quiere agregar algo sobre Ulises Pití, que era un joven. Sí, es un egresado de agente de cambio, por eso decimos los agentes de cambio están generando incidencia. Él en su provincia tiene un programa, un grupo que se llama Los Imparables, y en esa lógica de construir tejido social, vimos la posibilidad de generar un set de módulos que apostaran un poco al debate de la provincia, los problemas de la provincia, la necesidad de hablar de políticas no cortoplacistas, sino política de Estado, porque ese es un tema que tenemos en este país, que todo se hace en función de un quinquenio electoral, político, y yo creo que el país necesita planificación a más allá de 10, 15 años. Nos comentó el profesor Anastasio Rodríguez ayer, Milagro, que ellos, adecuándose también a la realidad del coronavirus, ellos hablaban de un bono de conectividad, porque yo le decía, bueno, ustedes están permeando todo el país, aclárenos eso, o eso es elitista, o esta fundación es elitista, o es solamente para los que están en partidos políticos. Entonces él dijo, no, y hay gente que trabaja, jóvenes que trabajan en sindicatos, que forman parte de una planta, de una cooperativa, pero la crisis de conectividad era seria en el país. Ahí se reflejó con la pandemia y usted hablaba de eso ayer. Sí, ante la brecha digital que sabemos, y usted lo comentaba muy bien, la internet debe ser un derecho humano, pero se ha mercantilizado. Lo cierto es que sí, tuvimos que para que los jóvenes en medio de la pandemia del 2020, recordemos que estábamos todos confinados, hubo la necesidad de que dentro de la beca que le dábamos a los jóvenes, poderle tener el acceso a un paquete de internet para que pudieran estar conectados con los módulos, porque eran 100% virtuales. Y eso nos ayudó mucho porque tuvimos compañeros de las comarcas, de Boca del Toro, de Darién, que se podían conectar de las provincias centrales. Entonces, sí, como decían ustedes, no es un programa elitista, ya les explicó Yarixa cómo es el proceso de reclutamiento. Aquí no hay padrinos, aquí lo que hay es el respaldo, es el trabajo, es sus capacidades de incidencia, ¿no? Su capacidad de transformar la sociedad. Entonces, un poco eso es lo que hemos trabajado. Quisiera agregar... Sí, va usted, señorita, porque dijimos que íbamos a hacer énfasis en el programa Brújula de Mujeres. Usted es un ejemplo claro, usted es de acá de la comunidad de los Anastasios, nos da mucho orgullo del distrito dolegueño, que es la sede del aniversario de la provincia. En mayo próximo, 173 años cumple la provincia y nos sentimos orgullosas de todas las mujeres que están superándose profesionalmente. Mira el tema candente ahorita que tenemos de asesinatos de mujeres en nuestra provincia. Hoy más que nunca tenemos que estar formadas, luchando por los derechos de las mujeres. Usted, Yarixa, háblenos de ese programa Brújula de Mujeres. 3 cosas que no puedo dejar y si me falta una, me la recuerdan, por favor. La primera, quisiera decir que el programa en el proceso de selección aplica medidas afirmativas que tienen que ver con el territorio.
Generalmente, y eso es un consenso entre el equipo que obviamente Anastasio coordina, tratamos de tener representación de todo el país. Y tratamos, cuando hacemos las entrevistas, de identificar cuáles son las dificultades que tienen sobre todo la población que está en Darién y la comarca Nove para acceder al Internet, porque hay una plataforma muy sólida de Moodle que fue una herramienta súper útil en la cual se suben las lecturas que se deben hacer, pero también las evaluaciones que se generan dentro del proceso. No evaluamos de 1 a 5, jamás, sino más bien la idea es reconocer cuáles son las capacidades para comprender desde una mirada crítica los contenidos que nosotros estamos dando. Lo segundo tiene que ver con el tema de femicidio, que lo acabas de tocar, y que es un tema de salud pública. O sea, el Estado panameño tiene que hacer un esfuerzo más sólido y consecuente, que se desvincule ya del reconocimiento de los derechos. O sea, nosotros tenemos las leyes, y eso es una realidad. Tenemos leyes, pero el momento en que una mujer está expuesta a una situación de violencia, no es suficiente tener un marco jurídico que establezca medidas para proteger. Lo que quiero decir es que las medidas de protección de la vida, un derecho fundamental, y de la integridad física de una mujer, necesita una transversalidad en la lógica de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Y eso nos lleva también a el concepto de la política, lo político y las mujeres como sujetas políticas. Este escenario de violencia directa que se genera en nuestras sociedades, y que ya he dicho anteriormente y recalco, es un problema de salud pública que requiere medidas más eficientes y efectivas. Se expresa también en la política. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre de la siguiente manera. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene una estructura, y esa estructura ha clasificado directamente dónde van las mujeres. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Las mujeres hemos tenido más acceso a educación, las mujeres hemos tenido más acceso a formación. Se intervienen las redes sociales, los medios digitales, que visibilizan aún más tanto la violencia, pero también te exponen a más violencia. Es decir, que por un lado es un beneficio, pero por el otro también tiene su contrarrelato que te expone de una manera que cualquier persona de alguna manera puede tener acceso a ti y puede ejercer cualquier tipo de violencia, porque la violencia física es solo uno de los tipos de violencia que se da en un espacio social. Entonces, ese rol que se estableció tradicionalmente y que afortunadamente estamos en un proceso de transición, en el cual las mujeres estamos en la política, en la ciencia, en los medios de comunicación, genera que reacciones. Yo en un artículo que escribí para La Estrella de Panamá decía que es como el sistema inmunológico en un cuerpo, ¿no? El cuerpo le ocurre algo que no le gusta, inmediatamente dispara su autodefensa. Entonces así es el cuerpo social. El cuerpo social crea imaginarios, y en ese sentido cambiar ese paradigma cuesta muchos años, pero también mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo está vinculado tanto a políticas públicas, porque no depende solo de la mujer. La mujer se puede formar, pero si no hay un espacio que genere seguridad y confianza, es imposible que pueda desarrollar plenamente sus derechos fundamentales, a organizarse, la libertad de expresión, la libertad académica. No estamos hablando de otra cosa que no sean derechos fundamentales de cualquier persona, pero que evidentemente en el caso de las mujeres es más difícil por el tema de cómo se ha construido nuestras sociedades y el paradigma de dónde debe estar la mujer en estas sociedades. Señorita, y usted lo ha dicho, hay más mujeres que se están formando. Las universidades están llenas de mujeres. ¿Y dónde están las mujeres en los partidos políticos? ¿Cuál es el rol que cumplen dentro de esos partidos? Mire, ahí hay dos elementos. Uno, que justo en la entrevista que estuvimos haciendo para el programa de Gente de Cambio, de esta generación, las mujeres y los jóvenes están diciendo: los partidos tradicionales no generaron suficientes espacios para los jóvenes y para las mujeres.
Lo podemos demostrar porque el proceso, el instrumento que desarrollamos para hacer las entrevistas es totalmente científico, construido por este equipo interdisciplinario que forma parte del comité seleccionador. Y la mayoría de los jóvenes dijo dos cosas súper interesantes. Una, no se ubica ideológicamente porque no tiene elementos ideológicos suficientes para saber dónde está. Nosotros sabemos que sí, porque en el discurso uno se da cuenta dónde se ubica ideológicamente alguien, pero eso demuestra que los partidos que conocemos no están haciendo el trabajo de formación política dentro de sus colectivos. Y dos, la paridad política que se estableció por ley, que no es suficiente porque los partidos políticos necesitan democratizarse y eso implica incluir a las mujeres porque las mujeres son la mitad del registro electoral, las mujeres son la mitad de la población que vota, pero también son la mitad de las inscritas en los partidos políticos, pero no están en los cargos de toma de decisión, ni participan en las elecciones internas, ni participan en las elecciones primarias, pero ¿por qué no participan? Y las que participan, ¿a qué costo participan? Entonces, esos son los partidos, nuestro sistema de partido. Tiene que reflexionar sobre su rol dentro de nuestra democracia y sobre todo en una democracia tan joven como la panameña. Apenas son 30 años, un poquito más. Si nosotros pretendemos tener un país que siga creciendo con todos los cuestionamientos sobre el tema de la distribución de la riqueza, pero digamos que al menos hay cosas que podemos hacer en Panamá que en otros países no se pueden hacer. Nuestra democracia no es perfecta, tiene su deficiencia y los partidos políticos tienen una responsabilidad. Pero también los candidatos independientes y los movimientos independientes tienen una responsabilidad, porque la solución al problema de que los partidos son corruptos, de que los partidos no responden a las necesidades, de que hay un descontento, percepción. Estoy hablando de percepción, pero también hay datos que lo demuestran, el alto descontento que hay con los partidos políticos. No se va a solucionar con los outsiders. Y los outsiders también son peligrosos en una democracia. El tiempo. Sí. Yaritza, interesantes tus planteamientos, de ahí esa gran formación que has tenido y el licenciado Anastasio pues ha compartido contigo el escenario como prueba de ese trabajo de capacitación, de formación política y ciudadana que ustedes han venido desarrollando por 23 años aquí en nuestro país, y Yaritza Espinosa, nativa de Dolega, es prueba evidente de este proceso de transformación y de agente de cambio en el que se ha convertido ella. Necesitamos hacer una pausa para decirles que el Café La Huella Melba está apoyando este programa y ellos tienen un eslogan muy importante. Si podemos tener los mejores cafés del mundo aquí en Panamá, ¿por qué no podemos tener la mejor educación del mundo? ¿Cómo usted puede obtener información de estos trabajos que hace el Café La Huella? Visitando sus redes sociales en Instagram y su página en internet www.cafedepanama.com. Ahí está pues nuestro amigo Pedro Moss con todas esas actividades que tiene de manera paralela con la generación del Café de Panamá. Melba, un mensaje del maestro Sergio Barraza, él es maestro nacional del ajedrez, le está informando a todos los padres, a los jóvenes, que a partir de mayo va a dar inicio allá desde sus tierras en Dos Ríos, en Dolega, a las clases del ajedrez. Así que no deje de anotar a su niño, son clases de manera virtual. El costo 5 balboas para los principiantes, una forma pues de contribuir también con la enseñanza de este juego ciencia en los niños pues de nuestra comunidad. Vamos a darle el número de Sergio. El 6963-0410. Repetimos, el 6963-0410. Y vamos a pedirle a don Mateo Ortiz que nos mande la lista de los que acertaron la pregunta de hoy. ¿Qué personaje de Chiriquí fundó el Partido Feminista de Panamá? Yo creo que podemos a que Yaritza dé la respuesta ya, mientras nos llegan el listado. A ver, Yaritza. Esta cara de felicidad que tengo del orgullo chiricano no me queda hasta cierto. Con el permiso de la gente de Taboga, pero yo... Con el permiso del tobogano, de Tabuga. Clara González de Beringer, San Félix. Abogada, jueza, activista panameña, se convirtió en la primera mujer panameña en obtener su licenciatura en Derecho en 1922. En 1922 creó el Partido Nacional Feminista para hacer campaña por los derechos de la mujer y el sufragio. Sus orígenes
del distrito de Remedio, el más antiguo, el más viejo de la provincia de Chiriquí en su fundación. Así que es un orgullo para nosotros, profesor Anastasio Rodríguez Zúñiga. Es un placer poder y rescatar. Y en Remedio ahí hay una biblioteca, la Infoplaza, dedicada a esta mujer meritoria de nuestro país y que tenemos que destacar muchísimo más en nuestras aulas escolares. Entre otras tantas mujeres, ¿no? Entre otras tantas. Pero, Pilar, usted esté atenta al listado y vamos a dar paso entonces a la fábula de hoy, que es por cortesía de Café Ruiz, la excelencia en café. Escuchen muy atentamente esta fábula. Se titula El cuervo y el zorro. Estaba un cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un